¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN. Aquí están las 3 del día, las revisamos. La primera, la desafortunada respuesta del ministro de Salud sobre el drama que están viviendo empleados del Hospital San Rafael de Itagüí. Dijo que los ricos también lloran, una frase que algunos sectores califican de indolente y una burla a la difícil situación. Ya les contamos qué dijeron los empleados y las autoridades en Antioquia. La segunda sin vida fue hallado el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Neil Cubí, reportado como desaparecido hace 4 días en Bogotá. Su cuerpo fue hallado incinerado en zona rural de Usme. La familia dice que al correo llegaron alertas de retiro de dinero la madrugada del 16 de enero. Y la tercera es internacional, al menos 40 víctimas deja hasta ahora el fatal accidente de 2 trenes en el sur de España. El presidente Pedro Sánchez visitó el sitio de la tragedia, decretó 3 días de luto, mientras las autoridades investigan las razones que llevaron al descarrilamiento de uno de estos trenes. Y esta es la imagen del día, la liberación de los 5 policías que habían sido secuestrados por el ELN en un retén ilegal del ELN precisamente en Tibú, norte de Santander, el pasado 6 de enero. Una delegación integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas hizo las gestiones humanitarias para traer de regreso a los uniformados. Los abrazos y la emoción de las familias terminaron apoderándose de este momento. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 11:30 de la noche. Bueno, ya lo decíamos en las 3 del día, como indolente y una burla, así calificaron distintos sectores la respuesta del ministro de Salud frente al drama de muchos empleados que llevan meses sin recibir su salario debido a las deudas de la nueva EPS. El ministro respondió a esta situación con la frase: los ricos también lloran. ¿Qué le diría usted al gerente de ese hospital en Itagüí? Los ricos también lloran. Es el ministro de Salud en 6AMW en respuesta al dramático testimonio de Luis Fernando Avellaneda, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí. La deuda de la CPS con el hospital asciende a 27.000 millones de pesos. Solo la nueva EPS le debe 8.000 millones. Ver que mis funcionarios llegaban llorando. No tengo con qué comer. No tengo que pagar arriendo. No tengo un aguinaldo para mi hijo. Así le responde hoy al ministro. Yo no soy rico, doctor, ni estoy llorando por eso. A mí me duele, son mi personal. De inmediato las reacciones. Un ministro cínico e indolente frente a lo que está pasando con la salud de los colombianos. Estamos llorando personas que están falleciendo todos los días. La burla que usted hace de la situación de los trabajadores de la salud en nada ayuda. La nueva EPS debe más de 10 billones de pesos. Cuando fue intervenida tenía 6 billones de deuda. Aumentaron 4 billones en año y medio de intervención. Pueden estar totalmente tranquilos. Estas intervenciones, como claramente lo ha dicho el señor interventor, el doctor Leal, tienen que ver en el sentido de hacer una prevención para evitar futuros daños que se puedan presentar. Tranquilidad que definitivamente se perdió, señor ministro. Pues nos fuimos hasta el Hospital San Rafael de Itagüí para hablar con los ricos a los que hizo referencia el ministro de Salud y encontramos un contexto bastante diferente al que describe el funcionario. Sara, cuéntenos qué le dijeron. Adelante. Hola, buenas noches. Pues muchas reacciones ha causado precisamente lo que dijo el ministro de Salud. Desde aquí, desde Antioquia, precisamente la secretaria de Salud del departamento aseguró que de los 3 millones de afiliados en Antioquia a las EPS intervenidas, el 75% son del régimen subsidiado. Más de 2 millones de personas y que son justamente, según la secretaria, a quienes el gobierno nacional está condenando a la muerte. Lo que queremos hacerle entender al ministerio es que los trabajadores de la salud, justamente las auxiliares de enfermería, que no son ricas, justamente los técnicos, los tecnólogos, son los que están desmayándose de hambre en los quirófanos.
Más temprano, aquí en el Hospital San Rafael de Itagüí, pudimos hablar con algunos de los funcionarios, algunos del personal médico que trabaja aquí en este centro asistencial, y nos dijeron que nunca habían vivido una situación similar. Pero además, una de esas personas nos contó que incluso tuvo que dejar de pagar el semestre de universidad de su hija porque no tiene con qué. La mayoría de los médicos y funcionarios del Hospital San Rafael en Itagüí trabajan por vocación, aunque dejaron de recibir sueldo hace meses. Para la universidad de una de mis hijas, que eso ha sido lo más doloroso, y mercar más poquito. Aguantar es un acto de fe que para muchos se está acabando. Hasta que la vida nos permita y hasta que veamos una luz en el camino que nos permita decir que la institución es capaz de crecer y es capaz de salir adelante. El alcalde de Medellín aseguró que el gobierno nacional afectó el sistema de salud de manera premeditada. Y que los ricos también lloran. Eso mismo decía Pablo Escobar y sus sicarios. Qué palabras tan desafortunadas. De los 9.000 millones de pesos que la nueva EPS le debe al Hospital San Rafael, en las últimas horas se giraron 19 millones de pesos. Lo más grave del asunto es que el Hospital San Rafael, no es el único que está atravesando por esta crisis. Desde la Secretaría de Salud de Antioquia nos confirma que son 60 los hospitales públicos que están en crisis financiera media y de alta complejidad. Por supuesto, nosotros estamos muy atentos a cómo avanza esta situación tan compleja aquí en el departamento con la crisis de salud. Información desde Medellín, ustedes tienen más noticias. Compleja por donde se le mire, Sara, muchas gracias. Vea, y es que la crisis del sistema no discrimina. En Cauca conocimos el caso del especialista Manuel Ordóñez, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, quien no recibe atención médica desde hace 20 días y está viviendo un drama por cuenta de estos retrasos. Por eso yo le preguntaría al ministro, ¿y los médicos también se mueren? Bueno, y avanzamos con más noticias. Al menos 40 muertos y 150 heridos es la cifra más reciente que entregan las autoridades sobre el grave choque entre dos trenes en el sur de España. En las últimas horas se han conocido nuevos detalles de cómo habría ocurrido el descarrilamiento de uno de los trenes. Analizan si se trató de una falla estructural en la vía. Al parecer era un día como cualquiera, un viaje normal, pero este terminó en una de las peores tragedias ferroviarias. Alrededor de las 7:39 de la tarde del domingo, un tren de la empresa privada Irio, que había salido de Málaga rumbo a Madrid con alrededor de 317 personas, registró un mortal percance. Cuando pasaba por la municipalidad de Adamuz, en un tramo lineal, los investigadores informaron que los dos últimos vagones inexplicablemente se descarrilaron. Estos inmediatamente invadieron la vía contraria por donde se acercaba el tren de Renfe con 184 pasajeros a bordo que circulaba desde Madrid con destino a Huelva. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente. El tren de Renfe, que iba a 205 kilómetros por hora, solo tuvo segundos para reaccionar, pero estos no fueron suficientes, así que terminó embistiendo a los vagones. Acto seguido, se salió de la vía y cayó por una zanja de unos 4 metros de profundidad. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento. La empresa Irio informó que el ferrocarril fue fabricado en el 2022 y que recibió mantenimiento 4 días antes de la tragedia. Y es que pasan las horas y los sobrevivientes de esta tragedia cuentan los momentos de horror que vivieron dentro de los vagones que quedaron destruidos tras el impacto. Algunos dicen que vieron cómo varios pasajeros murieron en el lugar por la gravedad de sus heridas. Momentos de horror vivieron los pasajeros tras el impacto de los trenes en Adamuz. Miré a mi hermana, o sea, la busqué y fue el último momento que yo recuerdo antes de que todo estuviera oscuro. Desesperados, golpeados y confundidos, los sobrevivientes clamaban por ayuda. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Para otros fue demasiado tarde.
Y mi marido pues que vio un niño fallecido dentro, que es lo que él no quería encontrarse, se encontró un niño fallecido dentro, otro niño llamando a su madre. Equipos de rescate y voluntarios que han trabajado arduamente para buscar vida entre la devastación describen la escena como catastrófica. Nunca te preparas para ver una cosa así. La familia real está profundamente conmocionada y canceló su itinerario para acompañar a los afectados. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Córdoba, donde los familiares esperan en shock a que identifiquen a sus seres queridos. Cambiamos de noticias. Triste y escalofriante lo ocurrido con el profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien había desaparecido hace 4 días en Bogotá. Su cuerpo fue hallado sin vida e incinerado en una zona rural de la localidad de Usme. En su momento, la familia informó que recibió varios reportes de retiros de dinero de sus cuentas bancarias. Fue encontrado sin vida Ney Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien había sido reportado como desaparecido desde el 15 de enero. El docente había sido visto por última vez saliendo de una clínica en el norte de Bogotá. Según su familia, a las 10 de la noche habría tomado un taxi y sobre la 1 de la mañana se dieron cuenta de transacciones extrañas que superaron los 6 millones de pesos. Lo que su esposa sospechaba era que se trataba de un paseo millonario. En redes sociales, los familiares del docente pidieron ayuda para ubicarlo, pero no tuvieron rastro alguno. Hoy las autoridades encontraron un cuerpo incinerado en zona rural de Usme y le confirmaron a la familia del profesor. Según Medicina Legal, el cuerpo corresponde al del docente universitario. El CTI de la Fiscalía investiga quiénes estarían detrás de su muerte. Y ahora les contamos que la imputación de cargos que alistaba la Fiscalía contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, se pospondrá. Al funcionario lo investigan por supuestamente no haber atendido las solicitudes de protección de Miguel Uribe. Daniela Enríquez, ¿por qué la Fiscalía se echó para atrás? Adelante y buenas noches. César, televidentes, pues parece que esta decisión es temporal y que obedece principalmente a errores de procedimiento, pero déjeme le explico. Por reparto, esta investigación le correspondió a un fiscal de la Administración Pública, sin embargo, debería corresponderle a un fiscal especializado de la Unidad de Vida, que son los que tienen las bases de la investigación por el magnicidio. Por ahora, no hay nueva fecha para la imputación de cargos. ¿Qué fue lo que pasó? En el siguiente informe les contamos. Pocas horas después de que la Fiscalía anunciara que imputaría cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, echó para atrás la decisión y retiró la solicitud con la que sería imputado por el delito de prevaricato por omisión al no atender las solicitudes de protección interpuestas por el senador Miguel Uribe Turbay. La fiscal 295 adoptó la determinación para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado. Fueron cerca de 20 solicitudes que la UNP negó al senador antes de ser asesinado en junio del año pasado, algunas por detalles en el diligenciamiento del formulario. Mi total sorpresa por la noticia que no recibo por conducto judicial. Nunca me ha llamado a escucharme sobre la versión que tiene la Unidad Nacional de Protección. La investigación pasa a la Unidad de Fiscales Especiales, que tendrán que radicar nuevamente la solicitud y anunciar la nueva fecha de imputación. Se espera que en los próximos días la Fiscalía realice una mesa técnica para adelantar los avances de la investigación en las dependencias que correspondan. Pero César, usted tiene por supuesto muchas más noticias. Daniela, gracias. Estaremos atentos, por supuesto. Nos vamos a Cúcuta, donde ya están con sus familias los 5 policías que fueron secuestrados por el ELN el pasado 6 de enero. Los uniformados vivieron un emotivo momento al reencontrarse con sus familias. Brando, ¿cómo estuvo ese recibimiento? Adelante y buenas noches. Compañeros televidentes, buenas noches. Así es, pues vean. Es una tarde llena de júbilo para los habitantes en el departamento norte de Santander. En una aeronave que llegó cerca de las 5:30 de la tarde arribaron estos 5 uniformados, pero no solo venían con 5 policías que habían sido liberados, sino también cargado de esperanza, de tranquilidad para 5 familias que durante 13 días vivieron la zozobra y el rigor de lo que significa el secuestro. Siempre recordándole que lo mucho que yo lo amo y lo quiero a él, como yo siempre en muchas ocasiones se lo he dicho. Pero le dije que este trabajo es así, vamos para adelante. Hoy se han unido estas familias al clamor de decirle a los grupos al margen de la ley que no continúen con el flagelo del secuestro y que todas las personas que permanecen en medio de cautiverio sean liberadas.
Así que nosotros pues vamos a estar muy atentos a esta información aquí en el Departamento Norte de Santander y por supuesto vamos a seguirlos informando a través de Noticias RCN. Brandon Galvis, desde la capital norte santanderiana. Brandon, qué bueno de verdad por nuestros policías. Avanzamos. Sin acuerdo terminó la reunión del ministro de Hacienda con gobernadores inconformes con el decreto de emergencia económica. Los mandatarios presentarán a la Corte Constitucional una solicitud de salvaguarda para evitar que se implementen los aumentos a los impuestos de licores y cigarrillos. Los gobernadores del país le pedirán a la Corte Constitucional que suspenda provisionalmente el aumento de los impuestos a las bebidas alcohólicas y cigarrillos incluidos en la emergencia económica. Una protección pues temprana para el tema de licores y el tema de cigarrillo. Por su parte, el gobierno aseguró que en caso de presentarse compensará el menor recaudo generado por estos impuestos. Si eso llegaba a pasar, si eso se erosionaba, la nación asume lo que haga falta para compensar eso. Al interior de los departamentos, las posiciones sobre si acatarán o no el decreto de emergencia económica son divididas. Si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento de Antioquia se sostiene en lo que ratificamos la semana anterior. Haremos uso del instrumento de la excepción de inconstitucionalidad. Yo he dicho que le corresponde a la Corte Constitucional definir si una medida es inconstitucional o no, no a un gobernador. Se espera que esta semana la Corte Constitucional empiece a estudiar la exequibilidad de la emergencia económica. Y una noticia judicial. Para el próximo jueves 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia citó la audiencia de acusación contra Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Está prófugo de la justicia, viviendo en Nicaragua, y además es señalado como el articulador en el millonario desfalco en la unidad de gestión del riesgo. Bueno, y avanzamos con otros hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Hablamos de los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío. Esto es en el sur de Chile, que ya dejan al menos 19 muertos y más de 1.500 afectados. Las autoridades informaron que de los 26 focos activos, 11 son de gran magnitud. Indicaron que las llamas que ya han consumido 20.000 hectáreas. El presidente Gabriel Boric decretó además estado de catástrofe este domingo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo en un mensaje al primer ministro de Noruega que ya no se siente obligado a pensar solo en la paz después de que no se le concediera el premio Nobel. En el texto, Trump además insistió en su deseo de apropiarse de Groenlandia. El alto funcionario le aclaró que el gobierno no otorga el galardón, sino un comité independiente. Entonces cerramos esta misión como nos gusta, con algo chévere, porque tras la culminación del partido entre Deportes Tolima y el Junior, se dio inicio a las obras de remodelación y ampliación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, esto en Barranquilla. Maquinaria pesada y personal especializado ingresaron al coloso de la ciudad de la 20 de julio para poner en marcha los trabajos. Más de 50 obreros iniciaron labores en uno de los proyectos más importantes de la capital del Atlántico. Bueno, hasta aquí esta misión de Noticias RCN. Nosotros los invitamos a que continúen con nuestra programación, pero que también estén muy atentos de nuestra misión de las 5:30 de la mañana. Feliz noche, que descansen.